Amado pueblo del Señor nuestro Dios, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, amado pueblo del Señor. Y una vez más, gracias a nuestro Dios, que es misericordioso, pues hasta este momento nos ha prestado la vida. Es uno de los regalos más grandes, la vida, la salud, porque sin salud, pues hermanos, ¿qué podríamos hacer? Y también sin la vida, pues dicen que solamente, o los únicos que no se equivocan son los muertos. El día que estemos muertos es cuando no vamos a cometer ya ningún error, hermanos. Mientras vivimos como hombres o vivamos como hombres, nos seguiremos equivocando cada día. Pero ¿qué es lo más bonito? ¿Equivocarse o reconocer que uno se equivoca? Reconocer que nos equivocamos y mejorar, hermanos, nuestras andadas, mejorar nuestro caminar delante de Dios y delante de los hombres. El tema de esta tarde se titula Señores sobre las heredades del Señor. Y hermanos, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y no desde hace poco tiempo, sino desde hace ya milenios, desde que existe el pueblo de Dios. Hay un dicho que dice que entre más grande es el pueblo, más problemas hay. Tiene lógica, tiene sentido. Y sin embargo, cuando uno se pone a pensar también en aquella primer pareja, cuando pareciera que solo eran 3, 4, ya había problemones. Cuando Caín mató a Abel. Y es que, amados hermanos, mucho tiene que ver con lo que hay aquí, en nuestro corazón. La manera como estemos siendo instruidos, la manera de cómo estemos recibiendo las cosas. Si estamos siendo bien instruidos y si estamos recibiendo bien las cosas, hermanos, vamos a poder caminar mejor. Pero si es bueno el profesor, pero si tenemos un oído malo, va a ser difícil nuestro caminar, hermanos. Hay quienes dicen que han estado en las peores escuelas y han sido grandes hombres. Y hay quienes han estado en las mejores escuelas y han sido de los peores en este mundo. Es complicado entender todas estas cosas. Señores sobre las heredades del Señor. Y en este caso, ¿a qué Señor me refiero? Bueno, al Señor nuestro Dios. Dice el Salmo capítulo 28, su último versículo. Salmos capítulo 28, su último versículo, que es el 9. Dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Salva a tu pueblo. El Salmo de David. Cuando hablamos de el Señor y señores sobre las heredades del Señor, el Señor Dios es el Señor de señores. Es el Señor de todo y de todos. Y todos en los cielos y aquí en la tierra hemos sido criados con el único propósito de servirle a Él. Sí, con ningún otro propósito. El Espíritu Santo fue creado para servirle a Él. Su Hijo fue engendrado para servirle a Él. Y toda la creación, hermanos, fuimos creados y hechos para servirle a Él.
como hijos de Dios, como llamados de Dios, si entendemos y logramos entender bien el propósito de nuestro llamamiento, hermanos, las cosas siempre van a caminar mejor y van a estar mucho mejor. Aquí, en donde quiera que andemos, en nuestra casa y a donde quiera que vayamos, hermanos, y en la casa ajena también. Si aprendemos bien el propósito del por qué hemos sido llamados o criados y llamados. Dice la carta tercera del apóstol Juan, solo es un capítulo, tercera carta del apóstol Juan, dice así el versículo 9 en adelante, tercera carta del apóstol Juan. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Amén. Cuando, hermanos, el tema es señores sobre las heredades del Señor, me estoy haciendo alusión a personas que de alguna manera, ya sea por las buenas, ya sea por las malas, ya sea a través de engaños, se enseñorean de las heredades del Señor. ¿Y quién es el Señor? Según el Salmo 28, el Señor de la heredad. ¿Quién es la heredad del Señor? Somos nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, ¿ok? Somos la heredad del Señor, Dios. Y desde tiempos muy antiguos ya ha habido personas que se han enseñoreado de las heredades del Señor. Esto no es nuevo. Siempre ha habido esta clase de conflictos, esta clase de problemas. La mayoría de las personas, cuando no conocen acerca de todas estas cosas que han sucedido dentro del pueblo de Dios, hermanos, se quedan sorprendidas y muchos de ellos se alejan, porque todos venimos arrastrando o traemos cargas sobre nuestros hombros, que al venir a los pies de Jesucristo las depositamos y queremos depositarlas ahí. Pues el Maestro dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero aquellos que estamos conscientes de la existencia de dos señores, el Señor de las tinieblas y el Señor de la luz, hermanos, al llegar aquí a los pies de Jesucristo, venimos conscientes de que es muy probable que las cosas se pongan aún más difíciles. Como aquella anécdota sobre aquel personaje que dice que miró al diablo, que, venía un grupo de personas ahí, unos con zapatos, otros con una Biblia en el brazo, y venían corriendo y pasaron por allí, y el diablo venía atrás de ellos. Y entonces, cuando venía a la par y lo detiene, dice: oye, dice, espérate, ya se te quedó uno. Un hombre que a lo lejos se miraba con una botella en su mano y decía: no, ese ya es mío, voy por aquellos que se me van escapando. Y se supone que aquel, hermanos, pues tenía un vicio,
el vicio de la bebida. Hay muchos vicios, mucha clase de vicios. Por eso es que la persona, mientras no le haya rendido su vida a Jesucristo, así puede tener un vicio, no puede tener ningún vicio, hermanos, su alma aún sigue en las manos de aquel Señor, el Señor de las tinieblas. Y es probable que tenga riquezas, probable que tenga salud y muchas cosas, porque el tentador, hermanos, está consciente de que aún su alma le pertenece, su vida. Pero si aquella persona, hermanos, decide entregarle su vida al Señor Jesucristo, va a empezar a tener problemas. En una ocasión hubo una persona que se entregó a Jesucristo y empezó a tener problemas con su esposa, empezó a tener problemas con sus hijos y dijo: mejor me regreso de donde salí. Y se regresó y después lo miré y dice: creo que ya no tengo ningún problema. Yo no sé qué había ahí, pero ahora ya no tengo problemas. Ahora seguía viviendo como estaba viviendo anteriormente. Y eso es real, hermanos. Eso es verdad. Aquí en esta carta que Juan escribe, Juan el discípulo amado escribe a la iglesia, él se hace llamar el anciano y se la envía a su amado Gayo, no Gallo, sino Gayo, como dice el versículo 1, al cual yo amo en verdad. Él se da cuenta de que, hermanos, hay problemas, y problemas muy fuertes, problemas muy grandes. Y uno de esos problemas es el que se ve con Diótrefes. Era un hermano de un carácter, fíjense que, hermanos, por lo general, estos señores, estos hermanos, estas personas, por lo general son de una personalidad. La mayoría tienen el don de liderazgo, son líderes. La mayoría de ellos son de la personalidad colérica. Y estas personas, hermanos, por lo general siempre les ha gustado que las cosas se hagan como ellos dicen. Y si no se hacen como ellos dicen, como tienen el don, nacieron para ser líderes, hermanos, rápidamente empiezan a hacerse de seguidores. Y al que no lo quiere seguir a veces, pues lo asustan, ya sea por las buenas o por las malas, o lo intiman de alguna manera, le meten miedo, temor. La mayoría de estas personas, ustedes vean en la historia de la Biblia, y se van a dar cuenta de que todas estas personas traían cierta personalidad. Aquí encontramos entonces a Diótrefes, dice que ama el tener el primado entre ellos, no nos recibe. Es increíble que a uno de los 12 apóstoles, ahora uno que se levantó después como un miembro entre los miembros del pueblo de Dios, hermanos, empezó a sembrar cizaña en el corazón de los humildes, en la heredad del Señor, y ahora se ha enseñoreado de una parte del Señor, Dios, al grado de que cuando alguno de los apóstoles iba a visitar esta localidad, esta persona no los dejaba, hermanos, que predicaran ahí. E incluso, como dice el verso 10, por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que lo quieren recibir y los echa de la iglesia. ¿Qué autoridad tenía este personaje, hermanos? ¿Qué autoridad?
Quizás a la mente de alguno de ustedes le venga algún recuerdo. Quizás alguno de ustedes no haya nacido aquí en Londres. Quizás venga de algún otro estado. Quizás venga de alguna parte de otro país, El Salvador, o Guatemala, o México. Y quizás haya visto, hermanos, algo parecido, algo semejante. Quizás vivió algo como lo que sucedió y se vivió en carne propia, hermanos, en el año 90. Estamos hablando antes del año 100, no muchos años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y la iglesia ya estaba así, cayendo en manos de señores ajenos. Dice, hermanos, el Señor Jesucristo, vamos a leer allá en uno de los evangelios, San Lucas capítulo 22. Vamos a ir al evangelio según San Lucas capítulo 22, 24 al 26. Y nos dice de esta manera: y hubo entre ellos una contienda, una disputa, una discusión. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? Entre los mismos apóstoles, hermanos, ya había quienes se preguntaban y se empezaban ya a ver el uno con el otro. ¿Qué es lo que se mira el uno? ¿Qué es lo que nos miraríamos, hermanos, el uno con el otro? ¿Qué es lo que ustedes o nosotros nos miraríamos acá si alguien viniera y les dijera: oye hermano, oye hermana, ¿quién de todos los obreros te parece el mayor aquí? ¿Qué es lo que como mujer o como hombre mirarías? ¿Qué es lo que se empezaron a mirar el uno con el otro? Que surgió esta discusión, esta contienda. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? Si ustedes recuerdan, hermanos, había dos de los apóstoles, uno llamado, si no mal me recuerdo, Andrés, y otro que, bueno, eran conocidos como hijos del trueno. ¿Se recuerdan quiénes eran? Estos Jacobo, ¿verdad? Jacobo y Juan, ok, Jacobo y Juan, hijos del trueno. ¿Y de qué carácter, de qué personalidad eran estos dos hermanos? Eran de un carácter recio. Al grado de que en una ocasión la Biblia dice, hermanos, que Jesús iba a ir a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria, y entonces van a preparar el camino en la aldea por la que iba a pasar. Y como habían oído tantas cosas, aunque Jesús, hermanos, hacía puras cosas hermosas y bonitas, aquellos oídos solamente habían oído cosas malas. Por eso les digo que todo depende de lo que hay aquí. ¿Qué cosas habrían oído los de aquella aldea? Bueno, que había echado cientos de cerdos para que se ahogaran en el agua, y que les causaba muchos males, y que cuando iba al santuario, pues derribaba las mesas y echaba a correr a los animales y los dineros se perdían. Todo lo malo que querían oír, eso era lo que había en sus corazones, al grado de que no estuvieron dispuestos a aceptar, hermanos, a Jesús. Y estos dos, Jacobo y Juan, dijeron: ¿quieres que oremos como Elías y que descienda fuego del cielo y que los consuma? Pues estos dos hermanos eran unos de los que también querían ser el número uno. Iba a haber problemas entre ellos porque, bueno, ¿quién iba a ser el número uno? A fuerza uno tenía que ser el uno y el otro el dos. Así que cuando ellos van a Jesús, hermanos, ellos le dicen: queremos pedirte una cosa, que uno se siente a tu derecha y que el otro se sienta a tu izquierda. Ah, qué bonito. Y entonces, hermanos, dice el 25, San Lucas 22, entonces él les dijo: los reyes de las gentes
se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Así que entre los reyes, dice, unos se enseñorean de otros, pero entre ustedes no tiene que suceder así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, el más joven, y el que es príncipe como el que sirve. El principal, príncipe quiere decir el principal, como el que sirve. Pues en otra ocasión el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser. O no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, ¿sí? Vino para servir. Y esto era lo que hacía y lo que estuvo haciendo el Señor Jesucristo. Ya entre los apóstoles, amados hermanos, había estos conflictos, había estos problemas. Y uno de los propósitos de estos mensajes, pueblo de Dios, es para que estemos preparados siempre, como ovejas, como heredad del Señor. Para que cuando te vayas, por ejemplo, a otro estado y veas que este problema está pasando, se está viviendo ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la mejor decisión que tienes que tomar? Fíjense que, hermanos, para los que no me conocen, la mayoría de los que han estado aquí pues ya me conocen, pero en muchos otros estados no nos conocen, no me conocen. Yo puse unas 5 fotos ahí en la proyección, aunque no puedo ver en la pantalla el televisor, pero a ver si mi hermanito las puede ir pasando. Hermanos, para los que no me conocen, yo conocí al Señor en 1990. Sí, en 1990. Y en el año, hermanos, del 90-91, en julio, mes de julio, bueno, yo tomé la decisión de bautizarme, de que me bautizaran. Me entregué de lleno al Señor. Hasta estos días, bueno, he venido caminando como todos ustedes, con tropiezos y levantándome, más bien con la mano siempre, ¿verdad?, extendida, porque el Señor es el que tiene su mano extendida, según el Salmo 37, para levantarnos cuando nosotros tropezamos. En el año, hermanos, por el año 93, fui nombrado ayuda dentro del pueblo del Señor por nuestro hermano Tomás Figueroa. Por ahí, hermanos, si se ve una fotografía está nuestro hermano Pedro Márquez, uno de nuestros hermanos de Texas. Fue por el año 93. Recuerdo que, hermanos, en aquel entonces, en la Western, nos visitaban. Conocí y me relacioné, hermanos, aunque no mucho, con algunos a quienes yo siempre pues he considerado como líderes también, como hombres fuertes, hombres luchadores, hombres que hasta la vez no han dejado de estar allí a los pies de Jesucristo. Algunos de ellos, como nuestro hermano Montiel, Santiago Montiel, que ya falleció. Llegué a tener algunas conversaciones con él, algunas preguntas con él. Me llegué a relacionar con nuestro hermano Arturo Peña,
cuando fue secretario de la Administración General, con nuestro hermano Andrés Andrade, cuando era también segundo administrador, cuando nos visitó varias veces a la localidad de la Western. Me llegué a relacionar, hermanos, con algunos otros, como nuestro hermano Jacobo Martínez, y hoy en la actualidad con nuestro hermano ministro Enrique Pérez. Estoy hablando de personajes, hermanos, quizás conocidos por la mayoría de la iglesia en donde quiera que se encuentra. Son personas a quien siempre he admirado, sí, siempre he admirado, y personas que tienen siempre han tenido muchas cosas maravillosas y que le han entregado, hermanos, la mayor parte de sus vidas al Señor. Probablemente algún otro, aparte de mí, solo haya mirado cosas malas de los hermanos que yo estoy mencionando. Como cuando pensamos en el rey David, había un hombre que decía: David hizo esto y hizo esto y hizo esto, cosas malas, y que le preguntan: a ver, ya mencionaste como 10 cosas malas, ¿cuántas cosas buenas sabes del rey David? Y se queda pensando y dice: a ver, déjame pensar, creo que no me recuerdo, creo que mató a un león, ¿no? Qué triste, hermanos, qué triste es cuando solamente aprendemos a ver las cosas, los defectos, y no todas aquellas cosas maravillosas que cada uno de los hijos de Dios, ¿verdad?, tiene y que le entrega al Señor. En la mayoría de los casos vemos como aquel círculo que les presentaba en una ocasión con un punto adentro y todo dentro de blanco de la línea. Y cuando a la mayoría se les pregunta qué es lo que ves dentro de este círculo blanco, la mayoría solo ven el punto negro que está en el centro y no ven todo el espacio blanco que está grandísimo dentro del círculo. Pero así somos, hermanos, la mayoría de los seres humanos. Entonces, aquí, hermanos, vemos no sé si ya las vieron, ¿verdad? Pero hubo un hermano que me dijo, hermanos, en el 2003, nos visitó a la Western, después de haber comido juntos, dice: a ver, hermanito, ven tú y tú, a ver, les voy a hacer una pregunta. Y que nos hace una pregunta: a ver, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que tienen la vista muy corta? Y entonces recuerdo que, le expliqué el pasaje y me dice el hermano: yo te digo, hermanito, que en un año es más, te doy máximo 2 años, pero tú ya no vas a estar en la iglesia. Y recuerdo que, hermanos, con mucha alegría, con una sonrisa, le dije a nuestro hermano: yo creo que está equivocado, hermano, porque, hermanos, y es uno de los que están en la fotografía, en las fotografías, es un hermano de carácter medio fuerte, carácter impulsivo, colérico. La mayoría, hermanos, entonces, de estos personajes, por lo general, también en sus trabajos siempre les gusta ser líderes. No les gusta que los manden, no les gusta ser mandados. Y como no les gusta, por lo general, mejor buscan un trabajo para no depender de sí mismos. Y eso no es malo, ¿verdad? Estoy dándole ciertas características de todos estos señores, los señores que se han levantado de alguna manera sobre las heredades y se han enseñoreado del rebaño del Señor. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, verso 20.
Dice: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Y dice el versículo 24: y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el año, hermanos, 96, fui encargado por primera vez de un grupito que se levantó en el norte de Chicago, aquí en Chicago. Nos envió nuestro hermano ministro Leonardo Descagua, y se comenzó ahí con las familias. Estaba yo pues recién casado apenas, porque 2 años anterior no nos habíamos podido casar con mi esposa. Y entonces, cuando ya, hermanos, nos casaron legalmente, nos enviaron a abrir lo que era en el norte. Estuvimos en el hogar de uno de nuestros hermanos. Yo creo que el local a lo mejor más conocido fue la Ashland, antes de la Lawrence. En el 96, hermanos, estuve un año de encargado de ahí de la localidad. El siguiente año, bueno, estuvo otro de nuestros hermanos, Daniel Román, Carlos Román. Y así, hermanos, en esos entonces también fue cuando surgió la idea de armar un volumen de cantos, porque veíamos que muchos de nuestros hermanos pasaban a cantar y cantaban cantos con letra que no iba de acuerdo a la enseñanza. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver aquel que dice: 365 años vivió en noche y desapareció. Y al final dice: un día desapareceré. Tal vez han escuchado esa clase de cantos. Y entonces, hermanos, surge la idea de por qué no empezar a armar un volumen. Empezamos con las proyecciones en hojas transparentes. Y ya en el 99, hermanos, estuve con la Grand, otra vez que se había reabierto. Después estuve, hermanos, como encargado de lo que estoy diciendo, hermanos, porque algunos que nos ven no conocen a su servidor. Después de ahí, hermanos, estuve como encargado del estado. Había ya 3 grupos, 3 localidades, diríamos: East Chicago, Chicago y la Lawrence. Y, hermanos, en el 2008, si ustedes se recuerdan, fue cuando ya para el 2008 nos unificamos en la Grand, lo que es Lawrence y Armitage. Y una vez más, bueno, volví a estar al frente del rebaño del Señor, hasta el día, hermanos, cuando, gracias a Dios, pues casi se termina de pagar este local. Recuerdo, hermanos, que aquí en la Londel, ¿cuántas veces se llevaron concilios o reuniones nacionales? ¿2 veces? ¿O 3 veces? Si yo recuerdo que 2 veces, hermanos. En una ocasión, por ejemplo, la primera vez que nos visitaban todos nuestros hermanos obreros en ministerio aquí de Estados Unidos, hubo un hermano que, bueno, se levantó y dijo: pero ¿por qué el hermano Roberto está? Yo sé que él siempre ha estado, tiene ya algunos años allí al frente del rebaño del Señor, ¿no podría otro tomar su lugar? Y, hermanos, cuando se llevó a cabo otra vez la reunión nacional, se vuelve a levantar el hermano y dice: ya pasaron 4 años y el hermano Roberto, él sigue estando allí
¿Acaso no puede otro ocupar su lugar? Y hermanos, como cada uno conoce su corazón y las intenciones de su corazón, y cada uno, hermanos, pues trabaja siempre hombro a hombro con su ministerio. En este caso hoy tenemos a nuestro hermano encargado, que es nuestro hermano Alfonso, y todo lo que él hace, hermanos, nos lo comunica, se lo comunica, y lo llevamos juntos, trabajamos juntos, estamos de acuerdo juntos. Pero a lo mejor si alguien viniera y viera a nuestro hermano, por ejemplo, que es el encargado, estar otros 2 años, quizás diría: ¿por qué nuestro hermano está? Lo vi hace 2 años y otra vez lo vuelvo a ver allí. Y entonces, hermanos, porque en algunos otros lugares dentro del pueblo de Dios hay quienes se sabe o como que se conocen que se han enseñoreado del rebaño del Señor. En México varias ocasiones sucedió, al grado de que hubo un tiempo cuando nuestra administración general, cuando quiso, hermanos, librar al rebaño del Señor de mano de estos señores, ya no se los permitieron. El mismo rebaño, hermanos, quizás a ustedes les haya llegado a sus oídos el nombre de una localidad que se conoce como de la Aurora, la iglesia de la Aurora, una localidad muy grande. Ya, hermanos, muchos miembros dicen que ya por alguna otra razón pues se habían estrechado ya con los que estaban al frente, al grado de que ya la administración general no pudo hacer nada. Es una localidad que, hermanos, se apartó, sí, se apartó. Y entonces yo, hermanos, yo por ejemplo soy una de las personas que desde que conocí al Señor Jesucristo en el año 90, el propósito, hermanos, por el que fui llamado lo conozco muy bien. Cuando dice en la carta a los Efesios, y eso es lo que yo quiero, hermanos, y deseo, y el Señor desea que cada uno, hermanos, conozca y tenga bien firme en su corazón. La carta a los Efesios, capítulo 1, dice el verso 3 y 4: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos llamados, hermanos, con ese propósito. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. En el 2004, hermanos, que iba yo a ser nombrado ministro por uno de nuestros hermanos que ya no lo hemos tenido aquí, y que he tenido muchas ganas en mi corazón, ¿verdad?, de que algún día pudiera estar con nosotros, Arturo Peña. Sí, que bueno, nos instruyó bastante también, un hermano muy amado, sí, muy conocido, muy querido, hermanos, principalmente por su servidor. Les he hecho mención de algunos, ¿verdad?, que pues he estimado muchos, hermanos. Sí, entonces en 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Por quién fuimos llamados? ¿Por quién fuiste llamado? ¿Por los hombres o por Dios? Como mujercita, como hombre, hermanos, somos llamados por Dios. Tenemos que tener esto bien en claro. Cuando a mí me iban a nombrar ministro, hermanos, yo siempre esperé, y mi esposa, hermanos, que es mi compañera, que el Señor puso como mi compañera, no como mi sierva ni mi esclava, nada de eso, sí, sino como mi compañera. Hermanos, le decíamos a nuestro hermano Arturo: ¿usted cree
que este llamamiento es del Señor. Todos mis llamados siempre he esperado que sean del Señor, así como el de ayuda, de diácono, de ministro, aunque me quería nombrar cuando tenía 25 años para ministro, hermanos. Yo y mi esposa no estábamos de acuerdo y decíamos, si Jesús fue nombrado a los 30 años, no es posible. Y hermanos, siempre tuve en mi corazón que fuera del Señor, porque cuando es del Señor, hermanos, cuando es del Señor, hermanos, tú nunca te sales del camino. Cuando es del Señor, tú siempre llegas y vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al blanco, porque Jesús, hermanos, Él prometió estar conmigo y contigo, sí. Entonces, tenemos que estar primero, tenemos que tener la plena seguridad de que es del Señor. Y decía nuestro hermano Arturo, yo creo que viene del Señor, hermano. Así que entonces lo vamos a exaltar. Y por eso, hermanos, aquí como dijo el apóstol Pablo, en el verso 9, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo estoy en muy desacuerdo, hermanos, cuando entre nosotros hay pleitos, entre el ministerio, entre los miembros, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones. Soy una de las personas, hermanos, que digo, no es una persona que se va a perder, sino más bien es una persona que sigue perdida todavía, cuando aún tiene enemistad contra su hermano, su hermana, contra el obrero, contra el ministerio. No es una persona que se va a perder, sino que sigue aún perdida. No importa quién sea, la jerarquía que tenga, ministro, diácono o ayuda. Porque el siervo Juan, él dijo, el que no ama a su hermano, no es de Dios, es del diablo. Sí, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, hermanos. Y por eso es que siempre he tenido mucho cuidado. Ahora, hay otra cosa que también como hombres y mujeres debemos estar siempre conscientes de que el Señor, Dios es el Señor de la viña, es el Señor del rebaño, hermanos, y Él tiene un heredero. Cuando dice allá en Mateo capítulo 21, verso 38, ¿quién es el heredero del rebaño, el heredero de la viña del Señor? Mateo 21, 38 nos dice, mas los labradores, viendo al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Cuando tú como mujer, y si eres esposa de un obrero, y ves en algún momento que tu esposo se quiere descaminar, descarrilar, apartar, y tú empiezas a apoyarlo, tienes que estar consciente de que vas a estar haciendo lo mismo que hicieron estas personas. El heredero es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, hermanos, nos venimos o queremos convertirnos en los señores de la heredad, estamos queriendo robar esa heredad que no nos pertenece. Sino que debemos de tener entonces mucho cuidado, hermanos. Muchas veces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que una persona se enseñoree de un rebaño del Señor? Probablemente espere que cuando sea viejo ya no pueda trabajar, pues la localidad, hermanos, a la que siempre ha servido lo sustente. ¿Y eso es malo? No, eso no es malo. Cuando yo me pongo a pensar en todas estas cosas, de una persona que le entregó, una persona que quizás inició desde el principio, tal vez con su esposa, tal vez con sus niños, tal vez hasta compró con lo de su bolsillo esa propiedad. Y siempre sus intenciones fueron honrar al Señor. Una persona que quizás dejó incluso su profesión y se entregó con todo su corazón a esas familias que empezaron allí a llegar.
sería justo que a través de los años, después de 20, 30 años, llegue, diríamos, parte del gobierno que ha puesto el Señor Dios para que haya orden, lo que es entre sus ovejas, su rebaño, y le diga: ¿sabes qué, hermano Roberto? ¿Sabes qué, hermano René? El hermano que, vive en tal estado, va a venir aquí y va a servir a este rebaño ahora. Y tú te vas a ir a servir al rebaño, a aquella localidad que está en aquel estado. ¿Sería justo eso? Pareciera que no, ¿verdad, hermanos? Sí, pareciera que no. Un hermano que ha sufrido tanto, y cuando nos ponemos a ver, hermanos, las cosas por ese lado, pareciera, hermanos, que todo lo que hace el gobierno, diríamos, puesto por Dios dentro de su iglesia, sus autoridades, pareciera que es injusto, o muchas cosas pareciera que son injustas. Al final de cuentas, hermanos, nos daremos cuenta de que no es así. Una vez más, muchos de los que servimos como su servidor, hermanos, si viniera parte de nuestras autoridades y dijera: ¿sabe qué, hermano Roberto? Usted se va a servir estos próximos 2 años a East Chicago. Hermanos, creo que con todo mi corazón yo no me opondría, sí, a nuestras autoridades, porque siempre, hermanos, siempre he tenido en mi corazón de que el rebaño es del Señor, Jesucristo es el heredero, y nosotros solo somos vasos serviciales, vasos a su servicio, que aquí, allá, con mi esposa, créanme que siempre tenemos y hemos tenido desde hace años el pensamiento de mudarnos a otros lugares. Pero, hermanos, siempre hemos dicho: a donde el Señor nos lleve, a donde el Señor nos lleve. Para algunos quizás esto podría ser alguna clase de locura, ¿no? ¿Y cuándo vas a darte cuenta que el Señor te está diciendo? ¿Por qué no toma la decisión ya? Es increíble, ¿no? Y es más increíble es esperar en una respuesta del Señor, hermanos. Y cuando el Señor nos muda acá y allá, hermanos, las cosas siempre salen bien. No importa el tiempo que se demore, el tiempo que tarde, cuando el Señor lo hace, las cosas siempre salen bien. ¿Sí? Abraham, Sara, Dios les prometió un hijo. Era tanta la desesperación, que cometieron sus propios errores. Y Sara pues a los 90 y Abraham a los 99 años o 100 años vinieron a ser padres. Entonces, cuando Dios, hermanos, esperamos en el Señor, espera en mí, dice el Salmo 37, espera en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. El día que el Señor, hermanos, me envíe, el día que, por ejemplo, mis hermanos a quienes sirvo en esta localidad, mis hermanos del ministerio digan: hermano, pues tú vas a servir allá. ¿Por qué, hermanos, habré de oponerme? Pero podría, hermanos, haber en el corazón de alguien diferente la idea de que no, pues yo empecé aquí desde el principio, no, pues que yo ayudé de mi bolsillo, no, pues que yo ayudé con tantas cosas, ¿y por qué? ¿Cómo es que va a venir alguien más aquí? Pero no, hermanos, no, ¿verdad? Y los hijos de Dios debemos de ser siempre diferentes porque hemos sido llamados por el Señor, ¿sí? Por el Señor. He visto, hermanos, que ahora, después de que ya son o que entregaron sus vidas por completo, hermanos, a la obra, los he visto vendiendo libros,
vendiendo Biblias para su sustento. Porque también fueron de un corazón así, que nunca dijeron o nunca se rehusaron y dijeron: este rebaño es mío, o este rebaño me pertenece, o aquí yo serví toda mi vida, la mayor parte de mi vida. Y fueron enviados, sirvieron acá, sirvieron allá. Ahora ya tienen una edad en la que ya no pueden una vez más agarrar su profesión que tenían, su carrera. Algunos fueron historiadores, algunos tuvieron otras profesiones como maestros y dejaron sus carreras por servir al pueblo. Y ahora, hermanos, pues ya no saben cómo sobrevivir. Y saben, lo que es muy triste también es cuando la misma familia, los mismos hijos, dicen: bueno, la iglesia a la que serviste allá, pues que te mantengan. Y hermanos, o sea, ¿qué habrá pasado en esas familias? En una ocasión me encontré con uno de nuestros hermanos y estaba triste, bien triste. Estoy hablando de uno de los pilares que aún vive todavía. Y me decía: yo aprendí de mi hermano Santiago Montiel, uno de los primeros líderes en 60, 40, 50. Yo llegué a pensar que el abandonar a mi familia, a mi casa, por la iglesia, e irme a tal país, a tal estado, eso era lo más correcto. Mis hijos estaban unos recién nacidos, otros a una edad la que no podían decirme nada y reclamarme nada. Pero llegaron a una edad en la que me empecé a dar cuenta, ellos empezaron a reclamar. Decía una de mis hijas, me contaba este hermano: ¿dónde estuviste cuando fue mi graduación? Y después, dice, me doy cuenta de que una de mis hijas me dijo: papá, dice, te invito a mi boda. Hija, pero bueno, ya te vas a casar si aún ni me has pedido permiso. Y dice que le dijo a su hija: pero si nunca ha estado conmigo. Y entonces, hermanos, bueno, nuestro hermano me decía, me he empezado a dar cuenta de que a la familia, bueno, a mi familia la he abandonado. Yo pensaba que por la obra del Señor. Yo creía que hacía lo mejor, que hacía todo lo correcto. Pero ahora estoy consciente de que no debemos abandonar a nuestras familias. Como obreros, hermanos, no debemos de abandonar a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Son los primeros con los que debemos de trabajar, porque son los que nos van a apoyar, son los que nos van a levantar los ánimos, son los que van a ir con nosotros. Y son, quizás, después de nuestro Dios, nuestra esperanza cuando ya no podamos caminar. ¿Sí? Por eso es que no debemos de abandonarlos. Conozco muchas historias tristes de mis hermanos. Y yo, hermanos, pues te invito también como hijo, como hija, si eres hijo o eres hija de uno de mis hermanos que en sus años entregó su vida y que ahora por su vejez pues no puede valerse de sí mismo, pues que no lo abandones, ¿sí? Sino que veas por él también. Vamos a ir finalizando con el Salmo 71. Salmos capítulo 71. Dice así el versículo 9 primeramente y luego el versículo 18. Salmo 71.
Esta era su esperanza del rey David, si es que el Señor le permitía llegar a viejo. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Ahora dice el 18. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Amén. Esta era la petición del rey David si le dejaba llegar a viejo, hermanos. Él había instruido a sus hijos, pero él más esperaba en su Dios, que su Dios iba a ver por él cuando él llegara a cierta edad, cuando ya no pudiera valerse por sí mismo. Y entonces, hermanos, pues así también cada uno de nosotros sigamos instruyendo a nuestros hijos juntamente con nuestra esposa, ¿verdad? Para que algún día podamos también por recoger esos frutos, ¿verdad? Les invito a que se pongan de pie. Paz a vosotros.